de los problemas personales e interpersonales. Okay. Y ahí estuvimos hablando precisamente sobre que uno de los puntos importantes para identificar la raíz es identificar que la persona en su vida espiritual está en alguna etapa de su vida espiritual se encuentra la persona, y tocamos precisamente sobre las experiencias espirituales que todos tenemos, que tienen que ver con salvación, con bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, y el hecho de si está involucrado en la iglesia local. Estas experiencias, recuerdan ustedes que estuvimos mencionándolas de una forma gradual, usando el pasaje de Ezequiel, de aguas salutíferas van creciendo de nivel en la medida que la persona va introduciéndose a ellas, van creciendo en él y van produciendo efectos diferentes y reacciones distintas en lo espiritual en la persona, en la medida que se va metiendo al río de las aguas del Espíritu Santo. Y esta figura de las aguas graduales en la persona también podemos ver a través de la vida de Pedro cómo las etapas y las circunstancias en las que Pedro se encuentra en su conversión, acercamiento a Dios, hasta lo que después él llega a ser, vemos que hay un proceso gradual en él. El Pedro que tú ves que tiene una visión muy limitada tanto como de Dios, ya no lo ves como un apóstol, ¿verdad? Ya como apóstol él tiene aún revelación de la palabra, una interpretación de la palabra, y ya no es el Pedro con todas las limitantes actuales que él tenía. De hecho, una de las cosas que me llaman la atención es que el proceso de las apariciones de Jesús que narra el apóstol Pablo es distinto al que narran los evangelios. Tú ves que en los evangelios la narración que se hace sobre la resurrección de Jesús es distinta a la que hace Pablo en relación a la resurrección de Jesús. Gracias, Normita. En relación a la que hace Pablo, que al primero que se le aparece es a Cefas o a Pedro. Y tú dices, ¿cómo Pablo narra los acontecimientos de la resurrección de Jesús de una forma tan distinta a como narran los evangelios? Parecía que hay contradicción, pero no, lo que sucede es que la narrativa que hace Pablo la hace con un énfasis meramente espiritual, y los evangelios la narrativa la hacen en un contexto histórico. Así sucedieron los hechos. Jesús primero al resucitar se encontró a un grupo de mujeres, y luego tú ves que Pablo narra la resurrección de Cristo y dice, no, al primero que se encontró fue a Pedro. Y la razón por la que cambian las narrativas es por la experiencia espiritual. En el caso de Pablo, que ¿por qué se le aparece primero a Pedro? Porque la primera cosa que Dios hace con una persona cuando tiene un encuentro con él y se le aparece, lo primero que hace es quitarle lo hablador. Si algo tenía Pedro es que era un hablador, ¿se acuerdan? O sea, Pedro tiene un encuentro con Jesús, y en el proceso de acción y de bautismo él apenas está comprendiendo que es el arrepentimiento, que es una transformación, que es un cambio. Y ahí Pedro pues era un hablador, ¿no? Pedro era el que daba su vida por Jesús. Pedro era el que siempre tenía una respuesta para todo, el que siempre se anticipaba las cosas. Y después ese Pedro ya no lo ves en otra etapa. Cuando él es lleno en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, ves un Pedro totalmente distinto al Pedro que tú ves en el proceso de conversión, bautismo. Lo que quiero que vea usted es que en la etapa en la que la persona entra es como va a tener su interpretación de Dios, de la vida y aún de sus propios problemas. ¿Cuántos de nosotros hoy nos reímos de los problemas que tuvimos cuando nos convertimos? ¿Cómo tenía problemas? Porque tal vez
nos tocó convertirnos en una iglesia o en algún ministerio en el que el énfasis era pura oración y creíamos que lo único que se tenía que hacer era orar. O tal vez nos convertimos en un lugar donde el énfasis era puro evangelismo, salir a las calles, hablar de Jesús, ganar gente. O crecimos en una congregación donde todo era puro alabanza y todo era cantar y brincar y era bonito, pero después te ríes y dices, bueno, de inicio está bien, pero la vida cristiana no es todo cantar, ni todo orar, ni todo leer la Biblia, ni todo predicar, porque entonces tú ves que el mismo apóstol Pedro, cuando él habla de las 7 gracias que debe tener el líder, él dice que debes añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio fe, amor y afecto fraternal. Y entonces ves las 7 gracias que debes tener ya en el proceso y en el desarrollo del liderazgo, y ves que no todo es fe, porque entonces el apóstol Pedro nunca hubiera dicho añadir a la fe virtud. A la virtud añádale conocimiento, porque es la forma de volverte relevante tanto en la iglesia y en tu conocimiento que tienes de Dios y en tu relación con Dios, como allá afuera, en tu casa. ¿Por qué muchos cristianos no son relevantes en su casa? Cuando hablo de relevancia, es que ¿quién en nuestra casa quiere ser como yo o como tú? ¿Quién? Entonces, cuando en tu casa quieres ser como tú, es que no te has vuelto relevante. Hay una etapa en la que te quedaste y no fuiste más allá, o no llegaste a otro nivel, y entonces te vuelves irrelevante. Y entonces la gente, o en el trabajo o en la comunidad, no te ve una persona que haya añadido a su vida cualidades o virtudes que sean dignas de imitarse o de reconocerse o de alabarse. Entonces, cuando tienes un hijo y viene y te dice, a mí me gustaría ser como tú, es que usted se ha vuelto relevante para él. Cuando una persona no es relevante, es que es una persona no necesaria y no importante. Él puede tomar el modelo de cualquier cosa y de cualquier gente y de cualquier circunstancia de la vida, excepto el de nosotros, porque no hemos sido relevantes para la vida de él o para la comunidad. Entonces, lo que el apóstol Pedro nos está enseñando es que la forma en la que funciona tu relación con Dios es gradual. Tienes que añadirle a tu fe, ok, yo ya tengo la fe de recibir a Cristo, de creer que Dios existe, que tenía un pacto para mí. ¿Qué sigue? Ok, añádale a esa fe virtudes, cualidades de carácter, expresiones de que lo que usted está recibiendo se manifieste en su vida. Y luego añádale conocimiento, y luego añádele amor, y así vas añadiendo a tu vida elementos que hacen que te vuelvas una persona relevante. Entonces, en la etapa en la que usted está, es el o el problema o la circunstancia que usted va a manejar o a interpretar dependiendo de esa etapa. ¿Está bien? El apóstol Pablo es muy claro al respecto, y él se refiere a hablar espirituales con la gente que tiene la madurez para hablar cosas espirituales. Quien no tiene esa madurez, entonces uno tiene que hablar de cosas naturales, de cosas simples de la vida. Y bueno, en el nivel y en ese aspecto podemos identificar bien al apóstol Pedro. El apóstol Pedro entendía muy bien todo el terreno natural. El problema era cuando entraban a lo espiritual. Entonces ya en lo espiritual Pedro es corto. Pedro comienza a tener una interpretación de lo espiritual más profundo cuando él tiene el bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Entonces ya con esa experiencia del Espíritu Santo en su vida, Pedro empieza a telación. Recuerdan ustedes que el primer discurso que registra el libro de los Hechos lo registra a través del apóstol Pedro, y es un discurso poderoso, porque dice la escritura que se convirtieron 5,000 personas aproximadamente. Y hay un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, escrito por Leonard Ravenhill, de editorial Betania. Él dice antes se predicaba un mensaje y se convertían 5,000. Hoy predicamos 5,000 mensajes per uno, ¿no? Cómo han cambiado las cosas y cómo han cambiado los tiempos. Pero el apóstol Pedro es otro en Hechos. Lo que queremos entender aquí es que lo que tú veas
y de Dios depende de la etapa espiritual en la que tú estás en tu vida. Si tú estás en la etapa de tu acercamiento a Dios, bueno, hay que conocer a Dios de una forma muy sencilla, suficiente como para que Dios se muestre a ti y tú lo entiendas. Dios habla español, sí, inglés también, y también habla caló y habla cualquier otra expresión en la que nosotros necesitemos conocer a Dios. ¿Está de acuerdo? Ok, entonces vamos a continuar con esto. Vamos a entrar al, ya tiene la respuesta del punto 1, ¿verdad? La persona en su vida espiritual. Ya vimos las experiencias espirituales pasadas: salvación, bautismo en el Espíritu Santo, el estar involucrado en la iglesia local, la relación espiritual con Dios actual en relación a cómo estudiamos la Biblia, qué tipo de expresiones de alabanza, adoración, qué nivel ya hemos adquirido. Y número 1, relación con el cuerpo local de creyentes y con su liderazgo. Número 2, hay necesidad de arrepentimiento o restitución en cualquiera de las áreas mencionadas. No hay sustituto para el arrepentimiento. Los asuntos relacionados con lo vertical, relación espiritual con Dios, deben ser tratados primeramente. Es decir, que la parte espiritual, ahora que conocemos a Dios, es más importante. ¿Por qué? Porque lo primero que aprendemos en teología o en nuestra búsqueda de conocer a Dios o saber quién es Dios, es cosa que tengo que aprender es que toda verdad es paralela, toda. Es decir, que todo lo que sucede en el mundo natural sucede en el mundo espiritual. Acuérdense que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Acuérdense que todo lo que existe primero existió en la mente de Dios, en el mundo espiritual, y luego existió en el mundo natural. Entonces, si todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, quiere decir que todo lo que funciona en el natural tiene una funcionalidad en el mundo espiritual. Entonces, por eso decimos toda verdad es paralela. Lo que tú ves ahora en el mundo espiritual sucede en el mundo natural. Las leyes y las normas que rigen el mundo espiritual también rigen el mundo natural. El mundo natural está establecido igual a través de leyes y normas que también de esa manera opera el mundo espiritual. Por eso cuando Jesús dijo todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, se refería a ese nivel espiritual en el que tú ya entiendes que todo funciona paralelamente, el mundo espiritual par del mundo natural. Entonces lo que yo sujeto en el mundo natural tiene un efecto en el mundo espiritual. Lo que en el mundo espiritual yo suelto tiene un efecto en el mundo natural muy similar. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, por eso es que lo espiritual es la parte más importante que tenemos que identificar en la vida de una persona. La segunda cosa es que hay que identificar dónde está la persona situada con respecto a sí mismo. Con respecto a sí mismo, inciso A, ¿cómo te sientes acerca de ti mismo? ¿Cómo te valoriza Dios? Y hay 3 pasajes de la Biblia que le aconsejo que los lea en casa y los analice. Tienen que ver en el caso del Salmo 139 en cómo fuiste formado, cómo Dios tenía un diseño perfecto. En el caso de Juan 17 tiene que ver cómo el amor de Dios por su Hijo Jesucristo es paralelo al amor que tiene hacia nosotros. Y Marcos 8 habla acerca del valor de la vida, de cómo tenemos que valorarla al punto de que Cristo dio su vida por nosotros. Ahora, ¿por qué es importante de identificar nuestra valoración? Y el inciso C dice, explica la singularidad de cada persona, su destino y propósito, a la paternidad de Dios. Si esto no queda bien entendido, será muy difícil para la persona que está siendo aconsejada el retener lo obtenido durante la sesión. ¿Por qué es importante situar a la persona con respecto a sí mismo? Identificarla o identificarnos nosotros en relación a
a lo que somos nosotros en cuanto a amor, en cuanto a la aceptación, en cuanto a la valoración, en cuanto al cuidado que tenemos de nosotros mismos. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el diseño del cuidado que Dios establece de forma directa hacia cada ser humano es que nadie es responsable de lo que tú tienes que hacer con tu relación con Dios. Nadie. Podemos orar por ti, los pastores podemos ungirte, podemos ministrarte, Dios nos puede dar palabra para ti, pero finalmente la responsabilidad de tu relación con Dios depende única y exclusivamente de ti. Amén. Yo le enseño a usted que nunca haga por alguien lo que tiene que hacer por él mismo. Ese es un principio importante que lo tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida y mayormente en la parte espiritual. Cuando en la parte espiritual tú haces lo que tiene que hacer la persona, entonces se desarrolla un paternalismo espiritual que no es sano. Hay personas que tienen 4, 5, 10 años dentro de la iglesia y siguen siendo codependientes de una relación espiritual con un líder o con un pastor que siempre debe existir, pero no al punto de una dependencia total. Entonces nos pasa muy parecido a lo natural, ¿no? Usted sabe que en Japón, por ejemplo, en Japón hay niños de 12 años que no se saben abrochar las agujetas de los zapatos. Y tú dices: a ver, ¿es normal que un niño de 12 años no se sepa abrochar las agujetas de los zapatos? Pregunto, ¿se le hace eso normal? ¿Por qué no? ¿Por qué no es normal que no se sepa abrochar las agujetas si tiene 12 años? Porque le estás quitando responsabilidad en cosas muy simples. Y el paternalismo espiritual lo que produce es eso, es que la persona no llega a desarrollar una relación suficientemente fuerte para sostenerse en ella y avanzar en la vida. Yo le digo a las personas, cuando Jesús cuenta la parábola de las 5 vírgenes insensatas y las 5 prudentes, le digo que muchas personas son como las vírgenes insensatas. Ellos nunca hacen nada por tener aceite, nunca hacen nada por estar bien, nunca hacen nada por tener una vida espiritual fuerte, sana, y entonces siempre piden prestado, hace más. Y las 5 insensatas pedían aceite prestado a las que tenían de sobra. ¿Recuerda? ¿Qué hicieron las 5 que tenían de sobra? ¿Por qué tú lo haces? Yo enseño que hay personas que la mejor forma de ayudarlas es no ayudarlas. Fíjese lo que le acabo de decir. Hay personas que la mejor forma de ayudarlas es no ayudarlas. Hay gente que viene y me dice: pastor, es que yo quiero ayudar a mi hijo. La mejor forma de ayudarlo es no lo ayudes. Pero ¿cómo me dice? Algún día lo vas a entender, si ahora no lo entiendes. Pero tú ves en la escritura, ¿sí? También hay gente que lo hace por sentir el de la situación. Pero bueno, eso es peor todavía, porque el control es manipulación y la manipulación es diabólica, porque Dios nunca hace eso. Pero 5 vírgenes nunca tienen aceite y siempre buscan pedir a otros que les dé aceite. Entonces, lo que no queremos es llegar al paternalismo o a la codependencia y que no crezcamos nosotros espiritualmente al punto de tener una relación con Dios real, fuerte. Amén. Por eso lo que Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice, porque esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es una salvación en 2 corrientes, fíjese. No solamente tú te salvas cuando tienes cuidado de ti mismo, sino que aún al alcanzar a la gente que te rodea.
Entonces, el diseño del cuidado es: primero ten cuidado de ti. Es totalmente distinto a lo que nos enseñan afuera. Entonces andamos cuidando a la gente, cómo vive, cómo habla, cómo se comporta, si es o no lo que dice la Biblia, si en la iglesia es uno y afuera es otro, en lugar de cuidar de ti. El diseño del cuidado tiene que ver contigo. Ten cuidado de ti mismo. La segunda cosa de por qué es importante el diseño del cuidado en la escritura es porque la segunda cosa que tienes que cuidar es el corazón. Es tu corazón, no el corazón de las, sino tu corazón. ¿Por qué? Porque dice Jeremías 17, dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuida lo que las personas hacen y lo que las personas dicen y sienten, y no cuidamos lo que nosotros sentimos. ¿Está bien? Entonces, tienes que tener cuidado de ti mismo, tienes que tener cuidado de tu corazón. Es parte fundamental de cómo tú te vas a sentir en la vida. Nosotros nos sentimos emocional, sentimentalmente, físicamente, en la medida como nosotros nos amamos, nos valoramos y amamos. Yo me voy a sentir mal si no tengo un cuidado apropiado de mí. Si en lugar de estar enfocando mi vida y cuidarla, estoy enfocando la vida del vecino y ver qué hace bien y qué hace mal, entonces voy a sentirme mal constantemente. Ese era el consejo del apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, especialmente del corazón. Ten cuidado de tu corazón. ¿Por qué? Porque dice Proverbios, porque del mana la vida. ¿Por qué es el corazón? Acuérdese que el necio dice: en el corazón no hay Dios. Hay mucha diferencia entre decir en la mente no existe Dios y decirlo en el corazón. La mayoría de las personas lo dicen en la mente: no, Dios no existe y Dios es esto y es aquello. Pero decirlo en el corazón es algo más intenso, más profundo. ¿Por qué? Porque en el corazón guardas la verdad. Lo que tú realmente aceptas en la vida como verdad lo guardas en el corazón. Es ahí donde guardas los secretos, guardas los tesoros, lo que nadie sabe de ti lo guardas ahí. Entonces se da cuenta por qué es tan importante tener cuidado del corazón, tener cuidado de uno mismo. Jesús era tan detallista que él decía: ten cuidado hasta de lo que oyes, ten cuidado cómo escuchas. Aprende a escuchar entre líneas, aprende a escuchar con mayor profundidad. Escucha con el corazón, no escuches a la ligera, no escuches de una forma simple, escucha con más profundidad. Y Apocalipsis lo dice de una forma más amplia, ¿verdad? Usa un superlativo hebreo: el que tenga oídos para oír, oiga. Parece que el escritor está repitiendo las cosas, pero no es una repetición, es una forma de expresar lo intenso que debe ser el poner atención a lo que estás escuchando. Entonces, ten cuidado de lo que escuchas, ten cuidado de lo que sientes, ten cuidado de ti mismo, y eso va a hacer que tú puedas tener de tu persona una interpretación más acertada y más correcta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, número 3 entonces. A ver, sí, número 3. Y por último, identifica en qué lugar está la persona situada en sus relaciones interpersonales. Primero es la parte espiritual, luego es su persona, y luego ya las partes interpersonales, que tiene que ver básicamente con 3 aspectos. Número 1, cómo se relaciona con sus padres y hermanos, o inciso A, cómo se relaciona con sus padres y hermanos. Yo tengo una pequeña enseñanza que he realizado a través de los años sobre que muchas personas desarrollan una relación con Dios muy parecida a
la que tienen con su o la que tuvieron con su papá. Muchas personas les cuesta mucho concebir a Dios de una manera más allá de cómo ellos concibieron a su padre. Ahora, a veces es inconsciente, a veces es consciente. A veces tú puedes llegar a conclusiones de cómo tú eres con Dios y dices, así yo era con mi papá, o así me relacionaba con él. Pero es inconsciente. Simplemente pasa el tiempo y tu relación con Dios se mantiene en un nivel o en una posición y tú dices, ¿por qué no avanzo después de esto? ¿Por qué? Porque dijimos, tengo que hacer que mi mente se vuelva a ¿qué? A renovar, a reacondicionar. Porque los condicionamientos mentales que yo tengo en mi relación paternal se reproducen en mi relación con Dios. El reacondicionamiento o la renovación o la restauración de la mente tiene que ver con llevarme a otro nivel que yo no pude nunca con Él. Ahora, todos posiblemente tuvimos una relación con papá y mamá, no sé qué tan buena o qué tan mala haya sido, pero limitada. Por más buena que haya sido, tenía sus limitaciones y de ahí tú no pasabas. Eso mismo muy probablemente te va a suceder en tu relación con Dios o te ha sucedido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar nuestra relación con papá y con mamá, cómo ha sido, y si todavía existen, cómo es. Entonces hay gente que tiene conflictos con sus padres porque los padres tienen una forma de ver la vida, para algunos anticuada, para otros limitada, para otros con muy poco conocimiento. De la forma que haya sido, es muy probable que hayas en tu vida en las que tú concibas a Dios así y que creas que Dios en esas áreas se ha quedado corto contigo o en las situaciones de la vida. Déjeme decirle algo, que no hay una situación y no hay una pregunta en la vida que la Biblia no tenga una respuesta. ¿Por qué? Porque quiero recordarle, Dios ya escribió el fin de la historia y ahora usted y yo solamente la estamos viviendo. Entonces a Dios no le puede tomar de sorpresa nada. A veces pensamos, ¿y qué va a hacer Dios ahora que la tecnología ha avanzado tanto y que el internet y que la realidad virtual, ¿qué va a hacer Dios? Y pensamos que eso a Dios le va a sorprender. Entonces lo que necesitas es estudiar la Biblia y darte cuenta de que a Dios no le sorprende absolutamente nada de eso, y que la Biblia está mucho más avanzada en relación a tecnología que lo que estamos viendo en la ciencia. Cuando enseño un poquito Apocalipsis y les hablo de la ingeniería genética, cómo ha evolucionado tanto la genética y cómo ahora lo que en algún momento la Escritura nos enseña sobre la importancia de no mezclar cosas, especialmente naturales. Tú ves en el caso del pueblo de Israel que ellos son tan delicados que ellos no usan ropa de mezcla de lino con algodón, por ejemplo, o usan puro algodón o puro lino, porque aún las mezclas en las telas, ellos no se prestaban a eso, y porque en parte la ley les decía eso, que las mezclas no eran buenas, mayormente en relación a las naturalezas. Entonces la ingeniería genética comienza mezclas de naturalezas, y pues no debiera sorprendernos que en algún momento veamos seres normales. Tú ves que una mezcla genética que hubo en la raza humana en el libro de Génesis, cuando dice la Escritura que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres, donde comenzaron a nacer o a existir esos gigantes tipos de 3-4 metros de altura, que tú dices, ¿qué onda esos tipos? ¿De dónde salieron?
Usted sabe que hay pruebas de que existieron esos gigantes en la raza humana. Entonces tú ves, ese tipo de mezcla se da en el libro de Génesis, precisamente previo a la ley, antes de que Dios le dijera al pueblo. Saben que las mezclas no son sanas, no son buenas. Hay razones por las cuales sucede todo esto. No quiero entrar mucho en eso. Lo que le quiero decir es que la ingeniería genética está mezclando genes de varias naturalezas para producir X cosa, hasta órganos de seres. No nos sorprende que de repente un cerdo o una rata o un mandril le pueda trasplantar, usarse un órgano de él para trasplantárselo a un ser humano, o hacer crecer, ¿verdad?, una oreja de un ser humano en un cerdo, en una rata o en un conejo para una persona que no tiene oreja y trasplantársela. Hoy sabemos que se hace todo eso. Nada de eso nos sorprende porque lo ves en la escritura. Dios escribió el fin de la historia, se lavó las manos, dijo: ya terminé, ahora vivan la historia. Y entonces se regresa el tiempo y estamos viviendo esa historia escrita por Dios. Entonces quiero que usted se dé cuenta lo importante de entender cómo nos relacionamos con Dios, cómo interpretamos y entendemos lo que está pasando en nuestra relación con papá y con mamá, y que en nuestro tiempo real, con gente real, muchas veces, decía Sofo Pascal, dice: realmente no vivimos, esperamos vivir. Porque cuando te toca vivir, tú dices: no, mañana no va a ser así, la próxima semana todo va a ser diferente. Pero en tiempo real no estás viviendo, esperas vivir algo diferente o esperas hacer algo distinto. No, ¿cuál es ahora tu relación con papá y con mamá? Tiene que ver tu relación con Dios. Si tú crees que ellos están limitados en muchas cosas, entonces muy probablemente vas a creer que Dios también lo está. Ahora, no estoy diciendo que saben todo, que han hecho todo. No, puede ser eso, pero lo que quiero que entiendas es que un padre y una madre siempre será un patriarca y una matriarca. Lo que te estoy diciendo es que el respeto que tú tienes por tu padre, aunque no haya terminado una carrera o no haya tenido mucha educación o no haya alcanzado un nivel intelectual alto, eso no lo hace menos. El que él no pueda sentarse a la mesa y entablar un diálogo profesional no quiere decir que no es un patriarca. Y yo uso mucho la figura y el ejemplo de cuando José lleva a sus hijos con su padre Jacob. ¿Se acuerda que José hijos en Egipto? Y los lleva para que los bendiga el padre. Y entonces le pone, en la tradición judía, el hijo mayor siempre iba a la derecha, el primogénito, y el hijo menor o segundo al lado izquierdo. ¿Y por qué? Porque hay una bendición primogénita. Desde mucho antes de José y de Jacob hay una bendición de los primogénitos. Por eso usted ve en la escritura la congregación de los primogénitos de Dios, porque hay uno para el que abre la matriz distinta para el segundo hay una bendición diferente. Así que pone al segundo a la izquierda y al mayor a la derecha. Y sucede algo raro en ese acontecimiento. Cruza las manos así. Y entonces José lo quiere corregir. Le dice: papá, creo que. Y le dice el papá: hey, lo que hago. Fíjate qué importante, porque la bendición del patriarca y lo que el patriarca representa en el contexto espiritual es mucho más y más intenso que lo que nosotros a veces percibimos en lo natural. Tú dices: pues ya el viejito ya está chocheando, ya no sabe ni quién es quién, ¿no? O sea, agarra y cruza las manos y lo quieren corregir. Dice: no, es que así voy a soltar la bendición. Y entonces suelta la bendición sobre el segundo y sobre el mayor, totalmente diferentes. Entonces, a eso nos referimos cuando hacemos la pregunta: ¿cómo es tu relación con mamá?
Si ya no existen, entonces, ¿en qué nivel se quedaron? ¿En qué circunstancias se daba? Ahora conoces a Dios y sabiendo eso puedes intentar ir en tu relación con Dios más allá de lo que llegabas con ellos. Pero acuérdese que si usted no sabe de dónde viene, no sabe a dónde va. Y si no sabe de dónde viene ni a dónde va, pues cualquier lugar da lo mismo, ¿no? De llegue da lo mismo, cualquier lugar, no va a pasar nada. Entonces, no pierda de vista eso. Inciso B o número 2, con figuras de autoridad. ¿Cómo es tu relación interpersonal con figuras de autoridad como maestros, gobernadores, etcétera? ¿Cómo interpretas la autoridad? Y el concepto de autoridad es un concepto tan atacado, tan pisoteado, que hablar de ella pareciera hasta incómodo y molesto, porque concebimos autoridad no como alguien que está a favor nuestro, sino que está en nuestra contra. No como alguien que procura nuestro bien, sino que procura hacernos daño. Y volvemos a los estereotipos antiguos sobre, ya sea sobre los padres o sobre los gobernantes o sobre las autoridades espirituales, o incluyendo, mencionamos maestros, ¿no? En relación a la educación que tuvimos. Y mucho de ello distorsiona nuestra relación con Dios, porque entonces yo veo la autoridad como una amenaza y no como una oportunidad de alcanzar lo que no alcanzaría si no fuera a través de ella. ¿Cuántos leyeron el libro en el primer nivel, el libro de El Escudero de Dios? Ok. Usted tuvo que aprender que lo que alcanza tu autoridad lo vas a alcanzar tú, y que la bendición comienza por la cabeza y entonces toca el cuerpo, porque eso es lo que dice el Salmo 130, que el buen óleo desciende primero sobre la cabeza y luego baja sobre la barba y luego baja hasta las vestiduras. Dice el Salmo 133 que así es como funciona la bendición. Es decir, primero viene sobre la cabeza y luego llega al cuerpo. Si tú no entiendes esto, te va a costar muchísimo recibir de Dios bendición. Mucho. Y muchas personas lo que hacen en su relación con Dios es ganarse la bendición de Dios y no recibirla en fe. Y cuando tú buscas ganarte la bendición de Dios, entonces dice la Escritura que entonces ya no es una obra de fe, entonces ya es una obra de la carne. Y entonces lo que estás haciendo es: Dios, págame porque esta semana me porté bien. Entonces Dios tiene que pagarte, ¿no? Y ya no es por gracia. Por gracia es que Dios te lo da sin que tú te lo merezcas. Y no puedes ir por la vida viviendo las cosas fuera de la gracia, porque si lo haces fuera de la gracia, entonces el mérito es para ti, no para Dios. Entonces tú eres el bueno, entonces eres el inteligente, eres el trabajador, eres el esforzado, y entonces necesitamos el sacrificio de Cristo. Lo que hace el sacrificio de Cristo es justificarnos y decirnos que la forma en la que podemos sostenernos en la vida, agradándolo a Dios y siendo exitosos en lo que hacemos, es dependiendo y de su gracia, y no tanto de nuestro esfuerzo por lo que podemos alcanzar. Y no está hablando de no esforzarnos. De hecho, el principio del libro de los Hechos es el principio del esfuerzo, el más importante. Lo que se refiere es que no tengamos como prioridad el esfuerzo y solamente como algo importante la gracia de Dios. Es importante el esfuerzo, pero es prioritaria la gracia. Entonces, ¿cómo entiendo la autoridad? ¿Como algo de parte de Dios para mi bien o como algo que me limita?
como algo que me impide avanzar en la vida. Todas las autoridades, dice la Escritura, por Dios han sido puestas. Los gobernantes, los pastores son autoridades espirituales, los padres, autoridades naturales, y esas son autoridades delegadas por Dios. La única autoridad absoluta que existe es Dios y la conciencia. Por eso la palabra conciencia es una palabra compuesta. Conciencia, con quiere decir dos ciencias, dos conocimientos. La conciencia son los dos conocimientos que tú desarrollando en la vida, el conocimiento espiritual y el conocimiento natural. Eso es la conciencia. El problema que tiene el ser humano es que nunca desarrolla la ciencia espiritual, solo desarrolla la ciencia natural. Y entonces la ciencia natural está limitada, a grado tal que ya decía así, ¿no?, acerca del matar la conciencia, pero a grado tal que la Escritura habla de una cauterización de la conciencia, de la conciencia espiritual. Hay una cauterización. La gente es totalmente insensible a las cosas espirituales o a las cosas de Dios. La cauterización de la conciencia no es más que, Pablo lo dice a los romanos, no es más que una mente reprobada. Una mente reprobada que nunca va a poder diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda, entre blanco y negro, entre bueno y malo. La cauterización de la conciencia le impide totalmente ver las cosas espirituales de Dios. Y yo luego uso ejemplos, así ejemplos naturales para explicar esto un poco más y entenderlo mejor. Tú ves en la Escritura que el apóstol Pablo habla sobre la cuadridimensión del amor de Dios y habla de la triple dimensión que funciona el ser humano. Los seres humanos funcionamos en dimensiones. La dimensión más alta, los seres humanos somos los que funcionamos en ella. Funcionamos hasta la cuarta dimensión de la materia. Las dimensiones de las que habla Pablo es la altura, la anchura y la profundidad. Son las dimensiones de la materia en las que funciona la mente natural. Pero acuérdese que la conciencia espiritual funciona en la cuarta dimensión de la materia, que es la dimensión espíritu. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque un caballo, por ejemplo, que funciona en la segunda dimensión de la materia, tú subes un caballo a un tráiler o a un tren y el caballo piensa que los árboles se están moviendo. Él no piensa que él se está moviendo, él piensa que se mueven los árboles que pasan a su alrededor. ¿Por qué piensa eso? Porque él vive en una segunda dimensión. Él no tiene la tercera dimensión de la altura, la anchura y la profundidad. Los seres humanos sí la tenemos. Entonces tú te subes a un camión. Bueno, yo espero todos tengan claro que ellos son los que se están moviendo, ¿verdad? Y no las cosas que pasan a su alrededor. Pero así como le costaría a un caballo entender la tercera dimensión en la que nos movemos, hermanos, así le cuesta a una persona entender la cuarta dimensión. Entonces te das cuenta que la conciencia espiritual es literalmente muerta en una persona. Entonces tiene que haber un encuentro para que pueda dar a luz ese ser espiritual que ha estado muerto por muchos años en él. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dentro de esta relación interpersonal también tenemos que identificar si tenemos la necesidad de perdonar a alguien, si abrigamos alguna situación de rencor, de amargura, de resentimiento. Y bueno, y si necesitamos pedir perdón o entrar en acción en esta área, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho muchas veces aquí en el perdón.
Porque la única forma en la que tú puedes vivir es recibiendo el perdón y otorgando el perdón. Y bueno, pues le recomiendo que lea el libro de Perdonar es fácil de Abelardo. Un título muy desafiante, pero a la hora de la hora dice uno, sí, creo que no es tan fácil, ¿verdad? Pero sí se puede hacer. Bien, y eso tiene que ver por nuestras relaciones interpersonales. Ahorita en la segunda lección, que vamos a entrar a conflictos y confrontaciones, vamos a ver cómo es fundamental el último punto de la lección 1, el perdonar, el identificar si hay situaciones que tenemos que perdonar, sobre todo situaciones que en el desarrollo de esta lección nos van a estar dando indicadores de que hay áreas y circunstancias que nosotros creíamos que era normal en nosotros, en el entorno en el que vivimos, en las personas que conviven con nosotros, y vamos a darnos cuenta que no lo son del todo tan normales, que hay algunas situaciones que generan conflictos, que generan confrontaciones, que generan resentimientos, y que algunas de ellas las podemos dar comenzando primeramente nosotros y luego tratando de afectar nuestro entorno. ¿Está bien? En el momento en el que comenzamos a cambiar nosotros, también todo nuestro entorno comenzará a cambiar. No es que el entorno cambie, no espere que las personas, que las circunstancias, todo comienza con nosotros. ¿Está bien? Ok, vamos a entrar, ¿sí? Tenemos que darle tiempo, tenemos que darle tiempo y hacerle ver los beneficios y las cosas en contra de el mantenerse en esa posición, para que finalmente sea la decisión de él. Nuestra labor es siempre darle las alternativas, los que lo haga, pero la decisión de él es la que va a hacer que se hagan efectivos los beneficios o los contras de el no perdonar. Por supuesto, claro que sí. No, porque es una atadura. Todas las ataduras, no importa del tipo que sean, emocionales, espirituales, físicas, no te van a dejar. No importa cuánto quiera uno llegar en la vida, usted no puede ir más lejos que lo que su atadura le permita ir. No importa. Así que a estas alturas nadie se puede dar de alimentar algún resentimiento. Hay personas así, ¿verdad? Que se dan el lujo de decir, después lo hago, ¿no? Cuando esté mejor, cuando. Eso normalmente nunca va a suceder. Y una de las características de la gente exitosa en la vida es gente que no alimenta resentimientos. Tú ves, por ejemplo, a José. Tú ves que José, estando, bueno, conoces la historia con sus hermanos, pero también conoces ya estando en la cárcel. Cuando él está en la cárcel, él tiene una experiencia fuerte, porque José tiene la habilidad, la facultad, del don de interpretar sueños. Entonces le interpreta un sueño al copero, a un preso más con él, y le dice, mira, y le dice, ¿sabes qué? Vas a salir de la cárcel. En la interpretación del sueño está incluido que el hombre va a salir. Él dice, solo quiero pedirte algo. Cuando salgas, háblale de mí a Faraón. ¿Se acuerdan? Y dice la escritura que el copero sale y se olvida de Faraón. De José, perdón. Nunca se acuerda de él, ni lo menciona ante Faraón, nunca. Y dice la escritura que al tiempo salió José de la cárcel y se convirtió en el jefe del copero. ¿Y qué cree que dice la Biblia que hizo José? Vas a ver qué tan rudo puedo ser. ¿Te acuerdas? Que estábamos en la cárcel y te pedí que me echaras la mano y no lo hiciste. Ahora vas a ver que yo también puedo ser tan duro como tú lo eres. ¿Hizo eso José? No. La gente exitosa realmente no alimenta resentimientos. Lo que hizo José fue salir de la cárcel y ayudar al copero. Bueno, si lo hizo con sus hermanos, que no lo hiciera con el copero, ¿no? Bien,
¿Estuvo bien la respuesta o necesita algo más? ¿Sí? Bien, vamos a nuestra lección número 2. Ya viene la parte de los conflictos y las confrontaciones. Aquí van a salir así y muchas cosas de esta lección entre nosotros. Pero quisiera comenzar esta lección con un pasaje que aparece en el libro de Mateo, Mateo capítulo 15, verso 21. Y vamos a leer el pasaje de Mateo 15, verso 21 al 28. Es una historia que usted conoce bien, pero quiero entrar en detalle en algunos pasajes porque nos va a servir mucho para toda esta lección. Y vamos a leer, si trae Biblia, acompáñeme, y si no, escuche solamente. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que, salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. En griego quiere decir una mega fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada que ella ora. ¿Qué le parece? Qué interesante. A mí me llama mucho la atención este diálogo de Jesús con esta mujer, porque ella desarrolla un diálogo con Jesús muy interesante, que nos cuesta mucho a nosotros desarrollarlo. Un diálogo de Jesús con ella es un diálogo de argumentos y no de ofensas. Aunque en un exégesis del texto, el texto pudiera decirnos cosas muy fuertes de Jesús y hasta pudiera hacernos ver que fue irreverente, que fue un tanto grosero con esta mujer cananea por las expresiones y el trato que le da a ella. Pero el texto lo que nos quiere decir es que hay un desarrollo en la conversación basada en argumentos y no en ofensas. Pareciera de momento que es así. Quiero que analicemos este pasaje porque la lección número 2 tiene que ver con conflictos y confrontaciones. ¿Quién no las tiene? ¿Quién no tiene conflictos ni confrontaciones? Todos. Aún los hombres más santos en la Biblia, los que usted me mencione: Elías, Moisés, Pablo, Jesús, los que usted quiera. Ahorita le voy a mencionar otro pasaje donde Jesús sale escondiéndose de una confrontación con un grupo de judíos. Pero ¿por qué este diálogo es importante? Porque usted tiene que aprender a dialogar de esa manera, no con ofensas, sino con argumentos. Ahora, fíjese lo que sucede en este pasaje. La primera cosa que hace Jesús es ignorarla. Ahora, ¿cuántos de ustedes los han ignorado? Porque yo quiero que usted vea tres cosas que tienen que ver mucho en los conflictos, tanto personales como interpersonales. La primera cosa que se da en este encuentro es que Jesús no le hace caso. Como decimos, nos tiran de a locos. ¿A cuántos nos incomoda que nos tiren de locos?
Entonces se da este encuentro, Jesús la ve bien, pero él se sigue y habla y le dice: ten misericordia de mí. De su hija estaba, dice la escritura, gravemente atormentada por un demonio. Pero la segunda cosa que hace Jesús todavía es fuerte, porque no solamente no le contesta y se queda callado, sino que le dice que él no fue enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, ¿sabes qué? Con los cananitas yo no tengo nada que ver. Ni me interesan los cananitas, ni me interesa otro pueblo que no sean las ovejas perdidas de Israel. Ahora es sorprendente, una de las cosas que yo enseño tipo de pasajes es que la gente de más fe que usted ve, con quien Jesús tiene encuentros fuertes, es gente no judía. La cananea, el siervo del centurión, la mujer sirofenicia. Y usted ve gente, dices: a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está esto? ¿Por qué la gente que más fe tiene no era judía? Y le digo una cosa, se va a espantar. Por eso le dije: de esta lección van a salir. A veces hay gente con más fe allá afuera que la que está aquí adentro. Gracias por los que dijeron amén. Pensé que se me iban a poner serios. Pero es sorprendente que haya gente con más fe fuera del pueblo que la que se acercaba a Jesús, que no era judía. Esta mujer cananea es a quien Jesús le dice: mujer, tienes una mega fe. Una mega fe. Ni los discípulos la tienen como tú, ni el rabino matante de la comunidad tiene la fe que tú tienes. Ahora, Jesús la está ofendiendo. Primero la tira de alurias, no le contesta, la deja hablando sola. Esa es una, así la podemos interpretar hoy en día, y era lo mismo en ese tiempo. Ahora, había un justificante, sí. En la cultura oriental no es común y es una falta de respeto que una mujer hable con un hombre público. Ahora ha cambiado un poco, pero todavía se conserva mucha de esa cultura antigua. Así que pudiera haber un justificante cultural. Jesús dijo: no me comprometo, no me meto en broncas, que me señalen y me digan: este oso habla con una mujer en la calle. Y no le hace caso. Pero en la segunda ocasión en la que ella pudo haber sido ofendida es cuando él dice: ¿sabes qué? Yo no vine a ustedes. Pudiera interpretarse así, como un desprecio, como un rechazo. Pero la tercera cosa es cuando los discípulos, fíjese, los discípulos le dicen: ¿sabes qué? Despídela, nos está molestando, despídela. Yo quiero que usted vea los argumentos de ella. Ella pudo atacar a Jesús, atacar a los discípulos. Ella pudo ofenderlos de la manera como ella estaba siendo ofendida, pero ella no atacó, ni ofendió, ni se puso en una posición frontal con quien estaba oponiéndose a que ella recibiera de Jesús un beneficio. En este caso los discípulos, cuando le dicen: ya despídela, nomás nos estamos. ¿Qué es lo que hace ella? Saca argumentos. Primero no le hace caso y le vuelve a decir: ten misericordia de mí. Y cuando le dice: ¿sabes que yo no vine a y le dice, y entonces ella le contesta: pero ¿sabes qué? Mi hija está gravemente atormentada, tú puedes hacer algo por ella. Y Jesús le vuelve a contestar. Cuando los discípulos intervienen, Jesús le dice: ¿sabes qué? Es que no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Sí lo sé, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo confrontó, chocó con él, lo ofendió, tenía un argumento. ¿Sabes qué es lo que hace que nuestras relaciones interpersonales siempre terminen mal? Empiecen bonito y terminen destructivamente. Que no desarrollamos un diálogo de argumentos que hagan que nuestra relación se fortalezca, y entonces desarrollamos un do de ofensas.
Y si Él me dice una, yo le digo dos. Y si Él me hace una, yo le hago otra. Y no me voy a dejar, en lugar de tener los argumentos que hagan que la conversación los lleve a un punto de rendirse. Imagínate cuando esa mujer le dijo: me conformo con las migajas. Ya la había ofendido Jesús cuando le dijo perrito. Le usó una palabra bonita, ¿verdad? En mi pueblo les dicen de otra forma, pero se oye así bonito. Y entonces usted ve que se da un diálogo de, dijimos, argumentos y no de ofensas. Este pasaje lo vamos a usar varias veces. El otro pasaje que quiero que usted vea es el pasaje de San Juan